Hey, muy buenas noches, cordial saludo. Aquí estamos nuevamente haciendo este ejercicio de comunicación. Qué alegría. Gracias a la vida, al universo, a Dios, que nos da la posibilidad de hablar, de hablar. Hay que hablar, hay que hablar. Si queremos sanar, si queremos crecer y queremos florecer, lo primero que tenemos que aprender es a hablar, a expresar eso que sentimos, eso que pensamos, eso que sabemos, eso que somos, eso que hacemos. Hay que hablar. Entonces por eso estoy acá haciendo este ejercicio, hablando de bienestar. Beatriz Gil, saludos a Beatriz. Bienvenida a este espacio, Beatriz. Acá hablamos de bienestar, desde la psicología positiva, que es nuestro enfoque. Gracias por conectarte. Hace mucho tiempo estoy con muchos deseos de conversar contigo, Beatriz. Eres una líder del gremio y creo que podemos conversar y hacer algo, cooperar. Gracias por estar acá. Vamos a hablar de bienestar. Hoy quiero hacer una comunicación en torno a como a los diferentes elementos del bienestar. María Alejandra, cuéntame, ¿te llegó la invitación? Yo te envié la invitación. Ahí me dijo que uno, cuando empezaba a transmitir, a ti te llegaba la invitación. Mira bien a ver si te llegó la invitación, ¿vale? Y me confirmas. Entonces, estamos hablando de bienestar. El propósito de esto pues es transmitir ese lenguaje de la psicología positiva, transmitir esa perspectiva de la psicología positiva. Entonces lo estamos haciendo a través de la palabra escrita y de la palabra hablada. Entonces la palabra escrita la estamos cultivando todos los días en las mañanas. A primera hora estamos ahí con el diario del psicólogo positivo. Estamos ahí desplegando todo ese lenguaje, todo ese conocimiento, ese entendimiento y esa vivencia de la psicología positiva, porque la psicología positiva no solamente es un enfoque teórico, es sobre todo una práctica, es una disciplina, es un arte, es una vivencia. O sea, no es algo que uno simplemente tenga en la cabeza y ya, no, es algo que uno vive, es algo que uno se aplica, ¿sí? Entonces hay que dar testimonio de ello y hay que dar cuenta de ello, y lo hacemos a través de la palabra escrita y la palabra que se transmite a través de estos mecanismos de comunicación como los en vivo y los videos. Por eso ustedes pueden ver ahí la serie Crea tu vida, ¿sí? Ve, tan raro, Mari. Sí, es que me atropella ahí la tecnología, que, que no te llegó la invitación. A ver, miremos a ver otra vez acá si te hago la invitación nuevamente. Ah, ok, pero aquí ya está. Tus espectadores aún no tienen... No, ok, se supone que ya debería salir acá la... Ay, Jesús bendito. O a ver si te envío acá, invitar amigos. A ver si aparece acá. Inténtalo a ver, inténtalo a ver si puedes entrar, Mari. A ver cómo es que es la cuestión acá. Ah, Jesús, ayúdanos. Bueno, inténtalo a ver si de pronto se puede hacer, ¿sí? Mientras yo te vuelvo a enviar acá la invitación, pero es que no me deja entrar, no me deja invitar amigos. Bueno, mm, permite que los espectadores te envíen una solicitud para unirse a tu transmisión. Ah, ok. Mira a ver si tú puedes enviarme la solicitud como espectadora. María Alejandra, mira a ver si puedes enviarme la solicitud. Mientras tanto yo voy desarrollando acá la idea. Entonces, la psicología positiva pues se empieza a desplegar a través del lenguaje, ¿no? Del hablar, es importante. Entonces, cuando hablamos de bienestar, por eso hago este ejercicio, porque quiero hablar de bienestar. El bienestar es como el tema central o el objeto central de la psicología positiva, el bienestar. Inició siendo la felicidad. De hecho, Martin Seligman inauguró todo este camino con un libro muy famoso que se llama La auténtica felicidad. Ahí fue donde él formuló por primera vez la teoría de la felicidad que él planteaba. Pero años después, ya revisando y mejorando la teoría, llegó a la teoría del bienestar, que fue donde planteó todo lo del modelo PERMA. Entonces, evolucionó y dijo él, más que felicidad, el concepto es bienestar. Y ahora nosotros decimos que para lograr ese bienestar, pues definitivamente hay que crecer, o sea, hay que sanar lo que haya que sanar a nivel emocional, y hay que encaminarse por sendas de crecimiento, o sea, crecer, no quedarnos con el ego solamente, no quedarnos solamente con la mente infantil, la mente joven, adolescente, la mente joven, sino que florezcamos, es decir, que esas orugas que son nuestros egos, logramos trascender esos egos y florecer, que es el camino de la psicología positiva, florecer como individuos,
unas nuevas mentalidades, ¿sí? Entonces la psicología positiva propone eso. Entonces, también quiero compartir esta psicología positiva desde un pensamiento pues obviamente paradigmático. Entonces hay 5 grandes paradigmas que nos pueden permitir entendernos psíquicamente y que a la vez nos permiten ver, por ejemplo, el tema del bienestar, cómo se conecta ahí con este tema de los paradigmas. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa hablar de bienestar en conexión con el arte, ¿no? Con el arte, ¿sí? ¿Cómo nos puede contribuir con el bienestar el hecho de que los psicólogos integremos el arte en nuestra intervención, ¿sí? El arte es una herramienta poderosísima para hacer intervención psicológica, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver el arte con el bienestar? O sea, es muy importante porque, fíjese la palabra bienestar o estar bien, ¿sí? Lo contrario es el malestar o el estar mal. Entonces, ese bienestar o ese malestar tiene en primer lugar un fundamento químico. Desde el malestar y el bienestar lo podemos ver desde la química. Entonces, ahí entramos ya a una conexión entre el bienestar y la ciencia, ¿sí? ¿Qué nos dice la ciencia frente a lo químico, ¿sí? Entonces sabemos que el bienestar tiene que ver sobre todo con la presencia en el organismo de cantidades de serotonina, de dopamina, de oxitocina especialmente, que es esa hormona que produce el vínculo, que genera la conexión tan importante para el bienestar. De hecho, fíjese que una digamos, de lo que está conectado con el malestar tiene que ver con los químicos negativos. Por ejemplo, esas sustancias químicas que se producen cuando hay altos niveles de tensión en la vida de la persona y por lo tanto se produce una alta producción de cortisol, que es lo que lleva al estrés y a la irritación y como a la ofuscación, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que no logremos entender en muchos casos el impacto que tiene, por ejemplo, un asunto como la palabra, como el lenguaje, ¿no? El impacto que tiene el lenguaje sobre el bienestar de la persona, empezando por lo químico, ¿sí? O sea, ¿cómo logramos darnos cuenta que cuando uno tiene una palabra negativa, una palabra de maldición, o sea, mal dicha, pues eso tiene un impacto químico, entonces puede llevar a la persona a malestar, o sea, a estar mal. Ahí lo podemos ver desde la ciencia. Y cuando lo conectamos con el arte, ciencia y bienestar, y arte y bienestar, pues nos conectamos con el arte de la palabra, ¿sí? De la palabra, o sea, el arte de la palabra, o sea, cómo el arte de la palabra repercute en el bienestar de la persona, ¿sí? Y sobre todo, el arte relacional, ¿sí? O sea, cuando una persona va a un psicólogo, no solamente va para que le hagan un tratamiento o una intervención clínica con unos protocolos establecidos que son importantes, sino que hay que lograr entender que más que la teoría, más que la técnica, lo que sana y lo que da estructura es la persona, como dicen por ahí mis amigos de la Fundación Anita, la persona del terapeuta, ¿sí? Es la persona del terapeuta la que tiene ese impacto ahí sanador en el individuo, estructurador, la persona del terapeuta, la energía del terapeuta, la emocionalidad del terapeuta, o sea, del que interviene ahí. Entonces, mírese usted el impacto que tiene entonces ahí el arte, ¿no? Y los psicólogos positivos tenemos eso, y es que entendemos que la interacción con nosotros, la mera interacción, pues ya da lugar a una química y a una emocionalidad, ¿sí? Porque nuestras palabras le ayudan al individuo a salir de ese caos y además nuestras preguntas y nuestra disposición a escuchar le ayuda al individuo a tejer significado, a hablar y a través de nuestras preguntas le vamos guiando sus propias búsquedas, ¿no? Porque las respuestas las tiene que hallar el individuo. Entonces, ese es el impacto desde lo científico, ¿no? El impacto químico, el impacto emocional también, ¿sí? Porque ahí entramos que el bienestar pues tiene que ver obviamente con las emociones positivas, ¿no? Con la serenidad, con la gratitud, con la inspiración, y todo eso es emocional, por lo tanto es científico, porque la ciencia ya analiza eso. Eso ahí, entonces hablando de bienestar, conectándolo con la ciencia. Ahora conectemos el bienestar con la política. El bienestar con la política. ¿Qué tiene que ver el bienestar con la política? ¿Sí? Pues lo tiene que ver todo. Hoy 20 de julio que estamos inaugurando supuestamente, bueno, y supuestamente no, se inauguró un nuevo periodo legislativo
y está el mundo, está la sociedad colombiana en una tensión tremenda, porque es que nosotros todavía tenemos 211 años, pero yo me imagino que la psique colectiva del ciudadano colombiano, de la nación colombiana, la psique colectiva todavía es una psique pues de adolescente conflictivo. Pues imagínense nuestros líderes políticos amparados en la ideología, todavía en lugar de construir una nación con concordia, o sea, con corazón, es decir, en lugar de, digamos que proponer un liderazgo que no sea de partido, sino que sea de país, en lugar de eso están enfrentados. La ideología es un cáncer, man. La ideología es un cáncer. La ideología es un cáncer. Se necesita más psicología y menos ideología, ¿sí? Porque muchas decisiones políticas y muchas decisiones de política pública, muchas necesitan ser tomadas con base en fundamentos, no en ideologías, sino en fundamentos científicos, ¿sí? Lo que llaman una política basada en la evidencia, ¿sí? Pero no solamente en la evidencia, sino en tomar conciencia de que tenemos que pensar en el bienestar de la sociedad. Eso es como cuando uno tiene hijos, ¿no? O sea, que uno piensa en el bienestar de sus hijos y que eso hace que uno, pues permita trascender esas diferencias con su compañera, con la madre de sus hijos, y pueda construir un escenario social donde se pueda convivir. Igual pasa pues a nivel social, a nivel nacional. Pero ¿qué pasa? Que nuestros padres de la patria, que suelen decirse, realmente no cooperan entre ellos por el bienestar del país, sino que compiten entre ellos, porque realmente el interés del político es el poder político, el poder económico, ¿sí? El poder para satisfacer sus intereses personales, de su ego, ¿sí? Y también para satisfacer las necesidades de sus grupos políticos, de su clientela, porque el Estado está lleno de una clientela burocrática salvaje, ¿sí? Entonces, mientras eso siga así, pues no vamos a poder pensar en el bienestar de la sociedad. Sin embargo, hay como una luz al final del camino, o sea, hay luz al final del túnel en este caos en el que estamos como sociedad, y es que ya empezó en Colombia un movimiento de psicólogos y de políticos también, que entienden que hay que crear políticas públicas de bienestar. Entonces la política la política de referencia ahorita, que es la que tenemos que dar a conocer y la que tenemos que divulgar, esa es una de mis misiones pues con la comunidad de psicología positiva que lidero, la política de felicidad, bienestar y nuevo liderazgo, que es la política, que es la ordenanza que se logró sacar adelante en el gobierno, en la administración anterior de Jorge Emilio Rey Ángel en Cundinamarca. Yo hice parte de ese proceso en el Diplomado de Embajadores de la Felicidad como docente por toda Cundinamarca, y fue una maravilla de proceso en el 2018-2019. Entonces, ese es un gran logro, esa política pública, y es súper desconocida, no se desconoce. Y lo que más me gusta a mí de esa política es que es una política que tiene enfoque en psicología positiva, o sea, está enfocada en la psicoeducación. Ese es el otro brazo que necesitamos desplegar de la psicología, además del brazo de la salud, ¿sí? Además del brazo clínico de la recuperación, necesitamos desarrollar profundamente el brazo derecho de la educación, ¿sí? O sea, la educación, la presencia de la psicología en el sistema educativo. Por eso hablamos de psicoeducación, pero eso es algo que también tenemos que impulsar y desarrollar nosotros los psicólogos. La psicoeducación, es decir, nosotros estamos para ayudar a forjar el carácter de los individuos, ayudar a sanar sus raíces, a moldear esa personalidad, ¿sí? La psicología positiva contribuye con eso. Entonces, ahí está la política. Necesitamos que crezca la conciencia sobre esta política, ¿sí? ¿Sí? Y que, como dices tú, María Alejandra, logremos llevar esta política pública que está proyectada al 2036 y tiene una serie de objetivos, y en la Alta Consejería de la Felicidad de Cundinamarca están haciendo ese trabajo, y pues nuestro interés también es conectarnos con la Alta Consejería y llevar eso a Cundinamarca, todo Cundinamarca, seguirlo multiplicando, y que eso sirva de modelo para el resto del país. Cuando hay políticas públicas de salud mental, en este caso de política de bienestar, pues eso significa más trabajo para los psicólogos, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos generar.
escenarios donde se logre vincular a más profesionales de la psicología. Entonces, por eso ahí está la conexión entre el bienestar y la política y hay que trabajar para eso, ¿sí? Bien, luego la conexión del bienestar con la economía, con el paradigma de la economía, ¿sí? Yo pienso todo esto sobre todo en mis colegas psicólogos y yo por eso estos videos los grabo es para los psicólogos y para los docentes. Ese es mi nicho, ¿sí? Yo quiero la verdad que este camino que se ha abierto con psicología positiva, que se abrió aquí en Colombia, gracias primero a los estudios pioneros de psicología positiva en Colombia que llevó a cabo Miguel de Zuviría Samper en la mitad de principios del siglo XXI, o sea, en el 2007, 2008, 2009, Miguel empezó a practicar psicología positiva en Colombia y no fue gratuito que justamente fuera la Fundación Alberto Merani la que en el 2017 empezara todo ese proceso de consultoría con la gobernación de Cundinamarca y en el 18 y en el 19 se diera toda la implementación y la construcción de todos sus documentos de política pública, que entre otras pues ahí tengo para compartir con el que quiera ese material. Vamos a aprovechar este momentico para hacer esta cuña. Estamos diseñando, y María Alejandra, que se me olvidó contarte eso ahorita, estamos diseñando el diplomado de embajadores de la felicidad, que es el diplomado que se hizo con la gobernación de Cundinamarca. Quedó un material muy bonito y pues como parte de la política pública, como parte de nuestro compromiso con esa política y con ese camino, pues la idea es poder diseñar ese diplomado de embajadores de la felicidad para dárselo a nuestros colegas psicólogos y a los docentes que lo quieran tomar, pero principalmente a los psicólogos, o sea, darles ese diplomado como lo dimos nosotros. Por supuesto que es gratuito, ¿no? Porque es una política pública y lo que queremos es divulgar la política y empezar a crear pues como masa crítica, como movimiento de psicólogos que conozcan la política, que hayan tomado el diplomado y que nos ayuden a desplegar toda esta perspectiva en sus respectivos campos de acción, pero que también podamos ir haciendo lo que tenemos que hacer, ir dando los pasos necesarios para crear un movimiento de psicólogos positivos que podamos hacer lobby político en los diferentes departamentos y municipios para llevar este modelo de política pública con énfasis en felicidad y bienestar y nuevo liderazgo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, María Alejandra. La idea es organizarnos, estructurar bien, porque el material ya está, la experiencia, tú que pasaste también por el diplomado como docente, ya tenemos la experiencia y pues ojalá pudiéramos conectar a otros compañeros, a otros colegas para que nos ayuden con esta misión que tenemos que cumplir si queremos de verdad que esta mirada pueda desplegarse por todo el país. Entonces ese es el objetivo, ¿sí? Diseñar eso y ejecutarlo, porque esa es una manera pues de crear esa masa crítica. Entonces, desde lo económico, el bienestar y la economía ahí, en este caso, es cómo logramos nosotros diseñar servicios que verdaderamente le ayuden al individuo a incrementar sus niveles de bienestar. O sea, que no solamente nuestro servicio psicológico sea clínico, no solamente sea partir desde la enfermedad, sino que podamos a través de la psicoeducación psicoeducar a las personas para que aprendamos a construir bienestar, para que aprendamos a cultivar felicidad y aprender a construir bienestar. Entonces, ahí hay una gran oportunidad para nosotros los psicólogos en el diseño de esos servicios. En mi caso, por ejemplo, he diseñado ya con esa experiencia que llevo pues de estar conectado a Miguel de Zuviría desde el 2008, haber participado en la política pública en la parte de la docencia. Con toda esa experiencia pues logré diseñar un curso de psicología positiva que es el que estoy dando ahorita y que pues voy a empezar a darlo a conocer porque es el curso que le permite a los profesionales iniciarse por ese camino de la psicología positiva, por esa práctica, y pues ese es el curso que estoy haciendo y esa es la parte de la economía, ¿sí? Porque ese es como mi servicio como tal y del que pues aspiro a que provengan los recursos para financiar todo el demás trabajo, ¿no? El trabajo artístico, el trabajo científico, el trabajo político, y por último tenemos el paradigma, digamos, de la espiritualidad, la conexión entre el bienestar y la espiritualidad, ¿sí? Tradicionalmente le ha llamado a esto religión, o sea, sabemos que las religiones han ayudado de alguna manera a lo largo de la historia, pues tienen sus lunares,
pero como institución no se puede negar que a lo largo de la historia de alguna manera han ayudado a edificar la cultura y la civilización y de alguna forma pues también participan en esa construcción de sociedad, ¿sí? Más allá de las críticas que se puedan hacer a la institucionalidad, pero lo que hay que tener presente es el aporte que se hace desde ahí. A mí me gusta más hablar de espiritualidad entonces, y cuando hablamos de espiritualidad y bienestar, pues ahí conectamos muy claramente la conexión que hay entre, valga la redundancia, entre el hecho de estar en conexión con Dios, ¿sí? O con esa fuerza creadora, o con esa... Por eso la psicología positiva le llama a eso trascendencia, o sea, que logremos trascender nuestro egoísmo natural, y podamos ir más allá y podamos, a través de la espiritualidad, que es el encuentro consigo mismo, el encuentro con ese ser creador, pues podamos mirar maneras de experimentar bienestar. Un ejemplo, hay algo que es muy clásico en las religiones o en las prácticas espirituales, y es la oración. Los beneficios que trae la oración, eso está más que documentado. O sea, la oración, por el solo hecho de ser oración, orar, o sea, palabras, expresar palabras, eso tiene un impacto químico. Por eso es que para muchas personas en momentos de tribulación y de angustia, la oración los calma, porque en efecto es así, cuando usted está orando y con palabras y con palabra, pues eso hace que el cerebro primate allá, el cerebro límbico, que es el que maneja ahí las emociones y tal, la amígdala, pues se calme, ¿sí? Se calme y pueda experimentar bienestar la persona, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso. La espiritualidad tiene que ver con el bienestar. La oración, la creación, la creatividad, los rituales tienen que ver con esa espiritualidad y tienen un impacto sobre lo espiritual, ¿sí? Ciertos mitos también ayudan con el bienestar, ciertos arquetipos, ciertas metáforas también ayudan, o sea, todos esos elementos que son propios del camino espiritual nos ayudan a favorecer el bienestar. Esa ha sido pues como a grosso modo, mis queridos amigos, los que vayan a ver este video en diferido, la presentación que tenía para ustedes en el día de hoy con respecto a bienestar. También es como una hoja de ruta para seguir profundizando en adelante en los siguientes programas en cada uno de esos elementos que dan cuenta del bienestar y su relación con los diferentes componentes del ser humano. Entonces sabemos que el humano tiene ese componente científico, la psique humana tiene ese componente científico, ese componente político, ese componente religioso o espiritual, ¿sí? Y ese componente económico, ¿sí? Nos movemos por esos paradigmas. Entonces por eso es importante tomar conciencia de eso, y pues eso lo voy a manejar yo en este programa de comunicación, que aspiro a seguirlo haciendo todos los días a las 7:30 de la noche. Bueno, eso ha sido todo por hoy. En el día de hoy estamos cultivando, para cerrar, estamos cultivando 2 palabras de psicología positiva muy hermosas. La primera de ellas tiene que ver con la apreciación de la belleza, de cómo cuando apreciamos la belleza experimentamos bienestar, experimentamos felicidad, cuando apreciamos la belleza. Y la emoción que corresponde al día de hoy, esa es la fortaleza, pero la emoción que corresponde al día de hoy, pues es el asombro, la admiración. La gratitud. Hoy es la gratitud. Entonces la conexión de la apreciación de la belleza con la gratitud, es decir, agradecer la belleza que aparece en nuestro camino. La belleza, agradecerla. Como la belleza de que tú estés acá hoy, María Alejandra, y que hayamos hablado hoy tanto de nuestra psicología positiva. Muchas gracias por conectarte, muchas gracias por compartir este momento, por estar acá, y gracias a las personas que ven esto, y pues nada, eso es, hablamos de bienestar un ratito, esperamos seguirlo haciendo cada día y seguir contribuyendo con este lenguaje, con estas palabras, con esta energía al crecimiento y al florecimiento de la psicología positiva en Colombia, que es tan importante, tan necesaria para el bienestar de la sociedad. Listo, eso es, un abrazo, gracias por estar acá, María Alejandra y amigos los que ven esto. Seguimos en conexión, que pasen una bella noche, saludos.